Muy buenas noches, estimados televidentes de la cápsula Cultura Jurídica. Bueno, el día de hoy quise hacer una cápsula especial, ahorita que ya en muchas escuelas, en muchos centros de trabajo han suspendido las labores con motivo de la contingencia sanitaria a causa del pues el COVID-19, el coronavirus, que bueno, pues se ha expandido sin control en Europa y bueno, ha llegado a Latinoamérica y los casos más abundantes en Estados Unidos y aquí en México pues en esta fase, todavía fase uno de la contingencia. Y surgieron muchas dudas por parte de nuestros seguidores, de compañeros, colegas, docentes y abogados acerca de qué pasa si en el trabajo en que me desempeño suspenden labores. Primero, claramente la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 42 bis, establece que en caso de una emergencia sanitaria, una contingencia sanitaria, se puede dar una causa de suspensión temporal de la relación de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que el patrón continuará en sus obligaciones para con el trabajador de pagar su salario hasta en un mes de esa contingencia, lo que dure esa contingencia hasta un mes. Obviamente, en esta causa temporal, muchas veces los centros de trabajo esperan que se dé una disposición oficial y efectivamente para que opere esta suspensión de labores debe de haber la notificación de parte de las autoridades sanitarias, en este caso de la Secretaría de Salud, para que opere esa suspensión de los labores o de los trabajos y que se apliquen las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Esto quiere decir que, como en algunos casos que se dieron en Europa o en Estados Unidos, la separación injustificada del trabajo por a causa de esta contingencia, pues es totalmente injustificado, totalmente ilegal, y los trabajadores pueden ejercer las acciones correspondientes en virtud de esa separación injustificada. Y en el caso específico que se aplique esta suspensión en los centros de trabajo, el patrón estará obligado a otorgar una indemnización por lo menos de un mes de salario al trabajador con motivo de esta contingencia. Y esto aplica para cualquier tipo de trabajador, ya sea que gane el salario mínimo o gane un salario profesional por arriba del salario mínimo, ya que la Ley Federal de Trabajo no hace distinción de que sea salario mínimo o salario profesional, sino simplemente menciona un mes de salario. También es importante destacar que si hubiera controversia respecto de el pago del salario en virtud de esta contingencia sanitaria, la propia Junta Local o Federal de Conciliación, según corresponda, es la que deberá decidir a cuánto equivaldrá ese monto de esa indemnización a favor del trabajador en el tiempo que dure la contingencia. ¿Esto qué quiere decir? Que laboralmente hay una solución jurídica. Esta solución jurídica es precisamente que en virtud de esa declaratoria de la autoridad sanitaria en donde se suspendan las labores, como es para el caso de los escolares del 20 a, del 20 de marzo al 20 de abril, en algunos de esos centros de trabajo también ya va a aplicar esa suspensión, en las universidades y escuelas también, para el personal administrativo, pues aplica esta suspensión y obviamente el patrón continúa con sus obligaciones para con el pago del salario de sus trabajadores, por lo menos hasta el tiempo que dure la contingencia. La Ley Federal del Trabajo señala hasta un mes. Pudiera alargarse, ahí es a donde entraría la interpretación de la ley, sobre todo en aquellos casos en donde el patrón se resista a una de dos, a suspender las labores a pesar de existir una contingencia sanitaria, y dos, de que pudiera
no pagar el salario durante esa suspensión, lo cual en base a la ley del trabajo pues sería totalmente indebido. Sobre todo para que estén tranquilos los trabajadores de que la ley del trabajo es muy clara en los artículos 42 bis, 427, 428 y 430 de la ley del trabajo, que señalan claramente estos casos de contingencia sanitaria. Y el otro tema es referente a lo que la Constitución dispone en su artículo 29, que también ha habido muchas dudas de parte de nuestros seguidores y de público en general respecto a el famoso toque de queda. El toque de queda, según las definiciones de los diccionarios y de algunos recursos digitales, es cuando hay una medida gubernamental en donde se suspende la libertad de circulación, la libertad de tránsito en una zona determinada, en una población o bien todo en un país, a determinadas horas o generalmente por las noches, a fin de hacer frente a una perturbación grave de la paz pública, a una guerra, a una invasión o a una cuestión sanitaria, aunque no lo dice expresamente el artículo 22 de la Constitución. Ahí menciona en algún apartado que ponga a la sociedad en grave peligro. Y aquí, por interpretación, entenderíamos las cuestiones sanitarias. También se tendría que hacer uso de ese toque de queda, que bueno, el artículo 29 para términos jurídicos es la suspensión de derechos humanos, de las libertades y garantías, entre ellas, pues la libre circulación, el libre tránsito. ¿Quién tiene la facultad de decretar ese toque de queda, esa suspensión de la libertad de circulación? El presidente de la República, con aprobación, obviamente, del Congreso de la Unión, o sea, de ambas cámaras. No dice si es la de diputados o senadores, como dice Congreso, tiene que la aprobación de las dos cámaras. Y tiene que establecerse exactamente en qué zona, en qué estados, en qué población se va a restringir o suspender los derechos humanos, el ejercicio de esos derechos y de sus garantías, ¿no? Y obviamente debe de estar plenamente justificado, como sería una contingencia sanitaria. Esto ya lo hemos visto, por ejemplo, en Europa, donde pues, la gente no puede salir por indicaciones de su gobierno, por un decreto muy similar al que habla el artículo 29. Obviamente el mecanismo cambia un poco por ahí, y con vigilancia del ejército y de la policía para que se cumpla con esa medida pues de seguridad. Inclusive el propio artículo 29 va un poco más allá, ya que menciona que este decreto que se expida por el presidente, en caso de que la contingencia sanitaria pues en cierta manera se salga de control, tiene que ser revisado de oficio por la Suprema Corte para declarar su validez o bien su invalidez en determinados casos. Claro, no hay una reglamentación específica porque del artículo 29 se desprende algún tipo de procedimiento, pero no muy claro. Pero sí es importante destacar esta situación porque, ojalá no, pero pudiera darse, si no bien en todo el país, en algunas zonas del país. Y como desafortunadamente ha sucedido en Italia, en Francia y en Alemania y en China en su momento, frente a esta contingencia sanitaria, ¿no? Pues esta es una cápsula pues que responde a muchas de las inquietudes, sobre todo de trabajadores, en donde van a suspender actividades. No teman, la ley es clara, les deben de pagar su salario, y por cuanto hace la suspensión de derechos humanos y la libre circulación, eso se dará en dado caso de que se ponga a la sociedad en grave peligro, en este caso por una contingencia sanitaria. Pues les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal Cultura Jurídica TV, Red de Abogados Blanca Luis Asociados. Estamos para servirles. De hecho, a pesar de la contingencia, seguiremos atendiendo. Inclusive damos asesorías vía Skype si ustedes necesitan. Así lo haremos. Nuestros números telefónicos 222-941-0763 y 2224-251847 y 2226-979488, nuestro WhatsApp. Igualmente Red de Abogados Puerto Morelos con nuestra compañera contadora licenciada María Elisa Arroyo,
Los datos de contacto están en nuestra página y bueno, seguimos otorgándoles asesoría jurídica integral. En algunos casos específicos en materia familiar, amparo por falta de atención médica, medicamentos, son absolutamente gratis esas asesorías. Y bueno, pues me despido agradeciéndoles su atención en esta cápsula. Soy su servidor, maestro Rubén Blanca Díaz. Gracias.